Buen día compañeros y licenciado. Este día hablaremos del tema bronquiectasias y bronquiolitis presentado por Rubí de Iraeta y Ezequiel Pasasen. Yo hablaré sobre las bronquiectasias. Vamos a empezar definiendo que estas bronquiectasias son dilataciones anómalas y permanentes de los bronquios cartilaginosos de tamaño mediano, que se acompañan de destrucción de los componentes muscular y elástico de las paredes bronquiales. Veremos la etiología y la patogenia. El mecanismo citado más a menudo para las bronquiectasias infecciosas es la hipótesis del círculo vicioso, en el que la susceptibilidad a la infección y la limpieza mucociliar deficiente permiten la colonización del árbol bronquial. Algunos microorganismos, como la Pseudomonas aeruginosa, tienen una propensión particular a colonizar las vías respiratorias dañadas y evadir los mecanismos de defensa del hospedador. El deterioro de la depuración mucociliar puede ser el resultado de trastornos hereditarios, como el síndrome de silos discinéticos, y se ha propuesto que una sola infección grave puede causar daño grave a las vías respiratorias y mala limpieza de las secreciones. La presencia de microbios induce a la inflamación crónica, con el daño consecuente a la pared de las vías respiratorias, una alteración continua de la limpieza de secreciones y microbios y propagación constante del ciclo infección-inflamación. Además, se ha propuesto los mediadores liberados por las bacterias que interfieren en la limpieza mucociliar. Estudios clásicos de patología de bronquiectasias demuestran que una inflamación significativa de las vías respiratorias pequeñas y destrucción de la pared de las vías respiratorias más grandes da también una dilatación con pérdida de elastina, músculo liso y cartílago. Y se propuso que las células inflamatorias en las vías respiratorias pequeñas liberan proteasas y otros mediadores, como las especies reactivas de oxígeno y citocinas proinflamatorias, que dañan las paredes de las vías respiratorias más grandes. Asimismo, el proceso inflamatorio continuo de las vías respiratorias más pequeñas que obstruyen el flujo de aire. Esta información podemos encontrarla en Harrison, Principios de Neumología, de Medicina Interna, capítulo 312, página 1695. Anatomía patológica. Las lesiones estructurales suelen afectar a la pared de los bronquios de calibre mediano, con alteración del cartílago, el músculo liso y el tejido elástico. Vamos a ver esta anatomía patológica desde dos puntos de vista, uno macroscópico y el otro microscópico. En el macroscópico se clasifican las bronquiectasias en los siguientes tipos. Primero, las cilíndricas, cuando los bronquios tienen aspecto de tubos dilatados de manera uniforme y terminan bruscamente en el punto en el que las vías aéreas más pequeñas están obstruidas por secreciones. Como vemos aquí en la imagen, que aquí nos representa una bronquiectasia cilíndrica. Tenemos las varicosas. Estas, cuando muestran un patrón de dilatación irregular, que las vemos aquí representadas en la flecha. Y por último tenemos las saculares o quísticas, que cuando tienen una forma redondeada que se hace mayor a medida que progresan periféricamente y que acaban en fondos de sacos ciegos sin estructuras bronquiales por detrás de los sacos, como nos representa aquí. Microscópicamente, las bronquiectasias, salvo las congénitas, cursan con una inflamación crónica de la pared bronquial, con una obstrucción distal debida a la presencia de moco en la luz de la vía aérea. El parénquima, otras características también son la sustitución del epitelio ciliar por un epitelio escamoso, la ulceración de la mucosa, la fibrosis bronquial y peribronquial y la hiperplasia de las glándulas mucosas. El parénquima pulmonar ventilado por los bronquios afectos sufre una combinación de alteraciones consistentes en fibrosis, enfisema, bronconeumonía y atelectasia. Las arterias bronquiales son tortuosas e hipertróficas, lo que explica su propensión a sangrar con facilidad y tienden a hacer anastomosis precapilares con las arterias pulmonares,
que pueden llegar a determinar entre el 3 y 12% del flujo pulmonar. Aquí también en esta imagen, en la figura A, tenemos representadas las bronquiectasias cilíndricas con focos de neumonía representados por las flechas, y en la imagen B, las bronquiectasias quísticas o saculares. Esta información fue tomada del libro de Álvarez Sala, Neumología Clínica, capítulo 38, página 300, y Fundamentos de las enfermedades del tórax, capítulo 15, páginas 681 a la 682. Características clínicas. Estas características vamos a poder observarlas en la anamnesis, exploración física y exploración funcional respiratoria. En la anamnesis, los pacientes con bronquiectasia suelen tener infecciones respiratorias de repetición. Entre uno y otro episodio, los enfermos pueden estar asintomáticos o presentar una expectoración crónica de carácter mucoso, moco purulento o purulento. También pueden tener expectoración hemoptoica, hemoptosis recidivantes, hiperreactividad bronquial, disnea de intensidad variable, astenia o pérdida de peso. El inicio de los síntomas varía según cuál sea la causa de las bronquiectasias. Así, las manifestaciones clínicas pueden aparecer después de sufrir un proceso infeccioso pulmonar grave o de manera más lenta y siliente tras la aparición de varios episodios de bronquitis. En exploración física, suelen encontrarse estertores crepitantes de predominio inspiratorio en las zonas afectadas y roncos y sibilancias cuando ya se ha producido una obstrucción al flujo aéreo. Las acropaquías acompañan a las bronquiectasias difusas y su presencia indica que existe un trastorno importante de la relación entre la ventilación y la perfusión pulmonar. En las fases avanzadas de la enfermedad pueden aparecer los signos propios de una insuficiencia respiratoria, un cor pulmonale crónico y una malnutrición. Y en exploración funcional respiratoria, las bronquiectasias suelen cursar con un grado variable de obstrucción al flujo aéreo, indicado en una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y del índice de Tipeniau, que se acompaña en algunos casos de una hiperreactividad bronquial con una prueba de metacolina positiva. Con menor frecuencia, también las alteraciones ventilatorias puede ser mixta o restrictiva, lo que suele deberse a la presencia de atelectasias. Esta información la obtuvimos de Álvarez Sala, Neumología Clínica, capítulo 38, página 305. Causas específicas de la bronquiectasia. Tenemos el síndrome de disenencia ciliar. En este se ha reconocido alteraciones ultraestructurales de cada uno de los componentes, que incluye la falta de brazos exteriores de dineína, la ausencia de radios, la falta de los brazos interiores de dineína, la falta de microtúbulos centrales o desorientación de estos mismos, y la transposición de los microtúbulos periféricos. Y el defecto más frecuente que se va a encontrar es la falta de los brazos de dineína. Los signos incluyen el engrosamiento de la pared bronquial, la hiperinsuflación, la atelectasia o la consolidación segmentaria y bronquiectasias. Tenemos como causa también las infecciones respiratorias. Estas pueden dar lugar a bronquiectasias por la acción de gérmenes necrotizantes o porque ellas mismas perpetúen al no utilizar un tratamiento correcto. Su efecto necrotizante sobre el parénquima pulmonar, como por obstrucción secundaria bronquial, por adenopatías o estenosis. Otra de las causas es por obstrucciones bronquiales localizadas. Estas favorecen a la retención de secreciones y por tanto las infecciones ayudan a la formación de bronquiectasias. Igualmente ocurre en las inhalaciones de cuerpos extraños o de tóxicos como el amoníaco, que ya sea por mecanismos de hiperproducción de mocos, por destrucción directa de las paredes bronquiales o por inflamación, favorecen la destrucción de las paredes y dilataciones bronquiales secundarias.
Esta información la obtuvimos de Álvarez Sala, libro de Neumología Clínica, capítulo 38, página 303 a la 304, y en el Manual de Neumología Clínica, en el capítulo 15 de las páginas 249 a la 250. Otra causa de bronquiectasis es por enfermedades congénitas. Y las enfermedades congénitas que se acompañan de alteraciones en los elementos estructurales de la pared bronquial pueden ser como el síndrome de Williams-Campbell, en la cual hay una ausencia o déficit del cartílago bronquial, la traqueobroncomegalia congénita o síndrome de Munier-Kuhn, en la que se presenta atrofia de los componentes elásticos y musculares de la pared bronquial, el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos o el secuestro pulmonar intralobular, que son las causas más frecuentes de la bronquiectasia. Todas estas anomalías hacen que se retengan las secreciones respiratorias, lo que facilita así la colonización bronquial y las infecciones de repetición. Y por último tenemos otras causas de bronquiectasias. Dentro de estas pueden estar relacionadas con una broncoaspiración crónica del contenido gástrico o con la inhalación de gases tóxicos, que una respuesta inmunitaria también intensa puede ser asimismo la causa de esta bronquiectasia, como las que se asocian con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Tenemos el tratamiento de las bronquiectasias. Para un buen tratamiento debemos cubrir 4 objetivos. Uno, que es la eliminación del problema subyacente que ha causado la bronquiectasia. Segundo, control de las infecciones pulmonares con una mejoría o eliminación de las secreciones broncopulmonares. Tercero, revisión de la obstrucción bronquial. Y cuarto, el control de las complicaciones. Como primer punto para tratar esta bronquiectasis tenemos a los antibióticos. El objetivo de utilizar antibióticos se cifra en tratar la agudización y la infección bronquial crónica. Para esto se recomienda elegir antibióticos que tengan un alto grado de penetración en las secreciones respiratorias y utilizar dosis elevadas. También tenemos la rehabilitación respiratoria, y su objetivo se cifra en facilitar la eliminación de las secreciones y en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Respecto a esto, los enfermos con bronquiectasias deben incluirse en un programa de rehabilitación respiratoria para indicar la técnica más efectiva en cada caso, ya sea fisioterapia convencional, drenaje autógeno, dispositivos de oscilación de la vía aérea, maniobras de expiración forzada, entre otras. Y se aconseja realizar de 1 a 3 sesiones de 15-30 minutos por día. Otro de los tratamientos es con mucolíticos, que la fluidificación de las secreciones puede facilitarse si se hidrata adecuadamente al individuo o nebulizando suero salino hipertónico. Mucolíticos como la desoxirribonucleasa solo están indicados en algunos pacientes con fibrosis quística. Broncodilatadores. Estos son útiles en enfermos con manifestaciones clínicas que son atribuibles a una hiperreactividad bronquial. También se puede tratar con antiinflamatorios, que dentro de esto se aconseja la acitromicina oral durante 3 días por semana en los pacientes con una infección bronquial crónica por pseudomonas o por otros microorganismos de difícil control clínico a pesar de seguir un tratamiento adecuado. Los corticosteroides inhalados están indicados en los enfermos con manifestaciones clínicas compatibles con una hiperreactividad bronquial. También pueden ser eficaces en los sujetos en los que el volumen de la expectoración es importante, aunque no se cree que deban prescribirse de manera habitual, solo en aquellos que se objetivice un beneficio individual claro. Las vacunas. En todos los casos se recomienda tanto la vacunación antigripal como la antineumocócica. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que este está indicado en situaciones muy concretas, como son la extirpación de un tumor o la extracción de un cuerpo extraño.
También en las bronquiectasias localizadas con infecciones recurrentes frecuentes que no responden a un tratamiento médico, y también si hay áreas de bronquiectasia responsables de una hemoptisis grave en las que la embolización de las arterias bronquiales ha sido inefectiva, o si existen zonas bronquiectásicas sospechosas de albergar microorganismos resistentes como Mycobacterium avium o Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Esta información también podemos encontrarla en Álvarez Sala, Neumología Clínica, capítulo 38, páginas de la 307 a la 309. Y aquí tenemos una tabla con tratamiento antibiótico de bronquiectasias en diferentes situaciones clínicas, donde está la agudización, colonización inicial con esputo mucoso e infección bronquial crónica con esputo purulento. En cada una de ellas se presenta su agente etiológico, el tratamiento de elección, un tratamiento alternativo y la duración que se debe utilizar este antibiótico. Y nos da una gama de antibióticos que se utilizan en cada caso, con su dosis y en cuánto tiempo se debe pasar cada medicamento. Y por último tenemos las complicaciones y que pueden presentarse en las bronquiectasias, que son la insuficiencia respiratoria crónica, hemoptisis, amiloidosis secundaria y malnutrición. Dentro de los objetivos del tratamiento, una de ellas era tratar las complicaciones. Y cuando se presenta la insuficiencia respiratoria crónica, la aparición de esta obliga a que a los pacientes se lleve una oxiterapia continua domiciliaria. La ventilación mecánica no invasiva puede emplearse si existe una hipercapnia. También hay que valorar la posibilidad de un trasplante pulmonar bilateral cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es menor del 30% o se detecta una pérdida progresiva rápida de la función pulmonar en los pacientes que tienen una enfermedad grave. La hemoptisis, su tratamiento requiere, además de las medidas habituales, la administración de antibióticos por vía intravenosa y la evitación de fármacos inhalados y de medidas fisioterápicas. La embolización de las arterias bronquiales patológicas de la zona del sangrado es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. No obstante, en la hemoptisis masiva también debe valorarse la posibilidad de una intervención quirúrgica siempre que ésta no esté contraindicada. En la amiloidosis secundaria, el tratamiento depende del órgano afectado. También se debe tratar la infección y la inflamación crónica. Y por último, la malnutrición. El índice de masa corporal mínimo recomendado que ha de alcanzarse y mantenerse se estima en 22 kilogramos en las mujeres y 23 kilogramos en los hombres. Un índice de masa corporal inferior a 18.5 kilogramos o pérdidas superiores al 5% en 2 meses o al 10% en 6 meses deben considerarse como índices absolutos de desnutrición, por lo que se aconseja que en estos casos el paciente sea remitido para su valoración a una unidad de nutrición y dietética. Eso es todo de mi parte, mi compañero seguirá explicándoles sobre las bronquiolitis. Continuaremos hablando de la bronquiolitis. Estaremos definiendo lo que es bronquiolitis. Hace referencia a la inflamación inespecífica de las vías aéreas pequeñas. Puede ser confuso en ocasiones porque engloba varios síndromes clínicos y diversos patrones histopatológicos en algunos específicos y otros comunes. La enfermedad bronquiolar es la afectación predominante responsable de las alteraciones clínicas, fisiológicas y radiológicas. Dando clasificación y características histopatológicas, tenemos que hay diversas enfermedades pulmonares que se caracterizan fundamentalmente por la inflamación de los bronquiolos de las membranas, membranosos y respiratorios. La bronquiolitis se puede clasificar de varias formas, dependiendo de dos aspectos.
El primero por la causa conocida y presunta o por la enfermedad pulmonar general que suele ocasionarse. Segundo por las características histológicas. La clasificación etiológica ayuda al médico a recordar cuándo se debe de presentar la bronquiolitis. El esquema que se debe caracterizar por las características histológicas resulta mucho más útil por dos motivos. Uno, los patrones histológicos de la bronquiolitis suelen correlacionarse mejor con las manifestaciones clínicas y radiológicas que muestran distintas causas. Dos, la clasificación histológica muestra una mayor correlación de la evolución natural de la enfermedad y una respuesta al tratamiento. La bronquiolitis se refiere a un amplio aspecto morfológico de trastornos inflamatorios y aparece en las vías aéreas pequeñas. El cuadro histopatológico de la bronquiolitis es inespecífico desde un punto de vista etiológico, puesto que los síndromes clínicos que se presentan en la bronquiolitis pueden tener características histopatológicas similares. Comenzando con la bronquiolitis aguda, tenemos en las manos los signos radiológicos o afectaciones retínico-nodulares. En las características histológicas tenemos inflamación predominante aguda, pero también crónica, asociada a la necrosis epitelial y en grado variable de la inflamación del parénquima pulmonar adyacente. Los virus que nos dan esta afección son el rinovirus, el coronavirus, la influencia, el adenovirus, el virus para influenza, el virus respiratorio sincitial, el sarampión, la rubiola y tenemos también la Mycoplasma pneumoniae. Estos nos dan un cuadro clínico característico por dolor en la garganta, congestión nasal, tos que puede llevarse a ser intensa y persistente. En la mitad de los casos varía con la producción de esputo, inicialmente claro y luego se vuelve purulento. El tratamiento de los mayores casos de estos síntomas se trata con antibióticos. En la bronquiolitis crónica tenemos los signos radiológicos que también presentan opacaciones reticulonodulares. En las características histopatológicas tenemos inflamación crónica, que esto lleva a un número variable de linfocitos, células plasmáticas y histiocitos, y fibrosis. El epitelio puede mostrar neoplasia de las células caudaliciformes y aumento del músculo liso. Se observan diferentes variantes clínico-patológicas relativamente específicas. La bronquiolitis crónica se define en un paciente con un cuadro clínico de tos y producción de esputo durante varios días, al menos durante 3 meses consecutivos o durante 2 años sucesivos. Su aparición depende de 3 factores importantes, que son el consumo de cigarros, la infección y la inhalación de contaminantes ambientales. Es más frecuente en hombres mayores de 40 años, que se caracteriza por un cuadro de tos que puede ser episódico e intenso, con producción de esputo principalmente en las mañanas y cuando se puede ser de aspecto mucoide hasta alcanzar el aspecto purulento. El examen físico, hay disminución del murmulleo vesicular, roncos, crépitos y en ocasiones sibilancias. El tratamiento podemos ayudarlo con drenaje postural que puede ser de gran ayuda. También tenemos los broncodilatadores y para cuando se presenta broncoespasmos. La atropina también nos puede ayudar a disminuir las secreciones, no solo como broncodilatador. En casos que haya poca respuesta al tratamiento, se recomiendan lo que es corticosteroides en dosis de 20 a 30 miligramos al día, como lo que es la prednisona y sus derivados. En la bronquiolitis respiratoria tenemos signos radiológicos, opacaciones
de vidrio deslumbrado. En las características histológicas tenemos acumulación de macrófagos dentro de los bronquiolos membranosos y respiratorios, acompañados de infiltración linfocítica y fibrosis variable de la pared bronquiolar y del intersticio peribronquial. Las manifestaciones clínicas tenemos que hay lesión que se observa en los fumadores, en pacientes que suelen ser jóvenes y se encuentran asintomáticos. Tenemos la presencia de disnea acompañada de alteraciones radiológicas y restricción pulmonar. El trastorno se denomina neumonía intersticial asociada a la bronquiolitis respiratoria. En la bronquiolitis folicular tenemos en los signos radiológicos opacaciones reticulonodulares. En una tomografía computarizada tenemos nódulos centribulares y líneas ramificadas, como lo presenta la imagen. Aquí tenemos otra imagen de bronquiolitis pulmonar, donde los bronquiolos presentan grandes nódulos linfoides. En las manifestaciones, en las características histopatológicas, tenemos el tejido linfático abundante, a menudo en los centros germinales llamativos y en las paredes de los bronquiolos hasta cierto punto de los bronquios. En la panbronquiolitis difusa tenemos las signos radiológicos, opacaciones retínico-nodulares y en la presencia de una tomografía computarizada tenemos nódulos centrobulares y líneas ramificadas, bronquioolectasis y bronquiectasis con distribución difusa, como lo pueden observar en las imágenes. En las características histopatológicas tenemos infiltrados nodurales intraluminales de células inflamatorias agudas y crónicas. Las lesiones se centran sobre todo en los bronquiolos respiratorios y se acompañan con acumulación de macrófagos espumosos dentro de la pared de las vías aéreas y el parénquima adyacente, como lo pueden observar en la imagen. Las manifestaciones clínicas son tos, expectoración purulenta y disnea. El patrón de las pruebas de función pulmonar es obstructivo y se puede tener restricción superpuesta. En la exploración física se halla disminución de los ruidos respiratorios y se observan sibilancias y crepitaciones. La presencia de acropaquías un poco frecuentes. En este caso no hay tratamiento específico y pronóstico eh, sobre la inflamación por Pseudomonas sp. No hay buena respuesta a los esteroides y el uso de macrólidos es para disminuir la liberación de citocinas y se ha practicado el trasplante pulmonar en algunos casos. Bronquiolitis obliterante. En los signos radiológicos tenemos hiperinsuflación en las zonas periféricas con atenuación vascular. Hay en las tomografías computarizadas tenemos una baja atenuación y atenuación en mosaico. Atrapamiento aéreo que se ve en la tomografía computarizada con respiratorios de alta resolución. Las características histopatológicas tenemos tejido fibroso situado fundamentalmente entre la túnica vascular de la mucosa y el epitelio bronquiolar membranoso, con un estrechamiento más o menos concéntrico de las vías aéreas. El infiltrado de las células inflamatorias y de la fibrosis submucosa tiene una intensidad variable y a menudo leve. La bronquiolitis obliterante afecta de forma característica a los receptores de trasplantes de médula ósea y pulmonares.
y en pacientes con ciertas enfermedades de tejido conjuntivo, en particular como lo que es en la artritis reumatoide. Así concluyo mi exposición. Muchas gracias.